Buenos días, muy buenos días, gracias. Gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño y mucho afecto su amigo Iván Robles. Estamos transmitiendo desde la nueva FM 94.7, aquí en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Aquí en su programa, estamos iniciando su programa La Voz de la Justicia. El día de hoy vamos a estar platicando de algo que este tema me parece importante en cuanto a la vida pues política jurídica de nuestra República Mexicana, y en ese sentido evidentemente bueno, a mi parecer en un beneficio hacia la ciudadanía, hacia el pueblo mexicano. Y esto es el hecho de que eh, pretende Morena, quiere llevar a cabo una consulta para que se indique en esta consulta, a través de evidentemente el voto del ciudadano, si la ciudadanía mexicana está de acuerdo que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo. Ignacio Mier, líder del partido en la Cámara de Diputados, anuncia que el partido gobernante trabaja en una propuesta para acabar con los privilegios de los ministros. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ha anunciado que trabaja en una propuesta para llevar el destino de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una consulta popular. El partido gobernante busca que la gente defina si los ministros deben ser elegidos a través del voto del pueblo, como en el caso de los cargos políticos, o en su defecto que no sea así. Y comento que a mí en lo particular me parece muy interesante esto que se pretende que se pretende llevar a consulta, y que pues que la finalidad de esta consulta es esta circunstancia que es la elección de los ministros. Y déjenme explicarles qué es lo que sucede en nuestro México. Nuestra República Mexicana está conformada por tres poderes que conforman la República Mexicana. Estos tres poderes que constituyen el Estado son el poder ejecutivo, representado por el presidente de la República; el poder legislativo, representado por el Congreso de la Unión, que se subdivide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; y el poder judicial, que a nivel federal pues lo representan los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los dos primeros, o sea, el ejecutivo y el legislativo, a nivel federal como a nivel local, como en cada uno de las entidades federativas, o como nosotros le conocemos, estados, son electos por nosotros, el pueblo. Digo, en una elección sui generis, corrupta, si ustedes lo quieren ver, lleno de actos de corrupción, de anticipaciones de campaña, de un inmenso recurso económico que se gastan distintos partidos políticos y candidatos con la finalidad de ganar, de obtener el voto. Pero este tercer poder, que es el judicial, que a nivel federal lo representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su juzgado de distrito,
juzgados unitarios, colegiados. Estos ministros de la Suprema Corte, antes, pues no era algo que nos llamara mucho la atención, a lo mejor a la ciudadanía, el hecho que la decisión o que quien decide sobre quiénes van a formar parte o serán ministros de la Suprema Corte es el Congreso. El Congreso de la Unión, representado, decíamos, por la Cámara de Diputados y Senadores. Pero quien designa a la terna, los tres o más personas que van a tener la posibilidad para que el Congreso vote sobre si forman o no parte como ministros de la Suprema Corte, pues es el presidente de la República. Hasta antes de la designación o de que gobierno designara a las ministras, que pues evidentemente pues hay una cercanía hacia el presidente de la República, y que pues todas las propuestas que hace, todas las reformas que se determinan por parte del Ejecutivo Federal y que llegan a manos de la Suprema Corte, ya sea por inconformidad, amparos, contradicciones, actos de inconstitucionalidad, etcétera, estas ministras siempre votan a favor del presidente de la República, y hay un grupúsculo, podríamos decir, de personas que está señalando, indicando, inconformándose, porque pues estas personas están votando a favor del presidente de la República. Pero déjenme decirles que esto no solamente ha sucedido en este gobierno federal, sino ha venido sucediendo de todos los gobiernos. Enrique Peña Nieto designó sus ministros de la Suprema Corte, no hubo un ataque frontal hacia las determinaciones y decisiones de Peña Nieto. Felipe Zedillo desapareció los 11 ministros y creó otros 11, y tampoco hubo un ataque, una marcha donde se dijera que el Poder Judicial no se tocara y que eso era en contra de la democracia. No pasó nada, ¿no? O sea, ahorita sí, porque pues evidentemente hay personajes con mucho poder, tanto político como económico, que está en contra del gobierno federal. Pero estamos hablando, y regresemos a lo que nos intenta decir esta nota. El hecho es de que lo que se pretende es que el tercer poder, el tercer órgano con el cual se constituye el Estado mexicano, el Poder Judicial, sea electo también por la ciudadanía. El que unas personas consideren, crean que nosotros como ciudadanos no tenemos la capacidad para poder decidir quién puede ser ministro de la Suprema Corte, y que solamente ellos, o sea, los diputados y senadores, tienen esta capacidad porque son ungidos por un ser supremo que les da esta mayor capacidad de entendimiento que cualquier ciudadano. Me parece que si eso piensan, están total y completamente equivocados. La ciudadanía, nosotros el pueblo, también tenemos capacidad para poder decidir quién queremos que nos represente en el Poder Judicial. Esto significa que, bueno, en lo que su servidor, yo considero, me parece que no es una mala idea, no es incorrecto, y sobre todo
no somos tan tontos para no poder tener la capacidad de decisión de quién queremos que pueda ser un ministro y que nos represente en el poder judicial. Vamos a seguir platicando de este tema que me parece muy interesante. Después de nuestro primer corte volvemos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando acerca de esto que estoy seguro va a dar mucho que hablar. Esta nueva consulta, bueno, se pretende, no es algo que ya esté decidido, definido. Se pretende, pero yo considero que si hay la intención del gobierno federal de llevar a cabo esta consulta, lo más seguro es que se lleve a cabo. Donde se pretende preguntarle a la ciudadanía, tampoco sé cuál ha definido, ni si ha indicado cómo va a ser la pregunta, pero que la pretensión del gobierno federal es preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no estaría de acuerdo con que los ministros de la Suprema Corte sean electos a través de el pueblo, ¿no? De la decisión y voto del pueblo, del voto directo del pueblo. Y esto no es algo que pudiéramos pensar que es algo increíble que pudiera suceder en México, porque no se da en ninguna parte del mundo. Y no es así, ¿no? Muchos países, Estados Unidos, hay lugares donde, estados donde hay decisión, se eligen desde los jueces, imagínense ustedes, desde los jueces, magistrados, ministros de las cortes, y por qué no, sobre todo cuando dos de los poderes, el ejecutivo y el legislativo, son electos a través del pueblo. Me parece que la decisión del pueblo debería ser que sí sucediera. ¿Por qué? Porque esto implicaría que existiría mucha probabilidad de que esto también permeara, se escurriera, por así decirlo, hacia los estados, hacia cada uno de las entidades federativas, cada uno de los estados que conforman la República, con la finalidad de que también el Poder Judicial, los magistrados, el presidente del Poder Judicial, sea electo a través del voto del pueblo. Y eso implicaría que el ejecutivo estatal o los ejecutivos, quien representa el poder ejecutivo en cada uno de los estados, ya no tendría las manos dentro del poder judicial. Y digo, eso no implicaría, ¿no?, que se diera una real autonomía, pero me parece que pudiera existir una mayor de la que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque lo mismo que decíamos sucede a nivel federal, sucede en cada uno de los estados de la República. Quien designa la terna de los posibles o el posible presidente del Poder Judicial de cada uno de los estados es el gobernador del estado. El gobernador pondrá 3, 4, 5, 8, 10. Por lo general son 3, 5, los últimos que han sido aquí en el estado. Y evidentemente cuando hay mayoría en el Congreso, pues es casi una decisión del gobernante en turno, quien va a ser el representante del tercer poder. O sea que realmente se convierte en dos poderes, porque dentro del poder judicial no hay una real autonomía. Sigue mandando, sigue determinando, sigue teniendo las riendas del poder judicial el ejecutivo o los ejecutivos de cada uno de los estados. Cosa que no sucedería
si pues si fuera una elección directa del pueblo. Y habrá quienes digan, bueno, pues es que también en la elección existen actos de corrupción y por lo general el gobernante en turno deja a su sucesor y este es el que gana. Es cierto, eso no lo podríamos negar, pero aún así me parece que sin embargo hay una podríamos obtener una mayor autonomía si se diera esta votación directa del pueblo. ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué los gobiernos federales anteriores y los gobiernos locales no han permitido que el tercer poder, el poder judicial, sea realmente autónomo, sea electo a través de por el pueblo? Me parece que es el hecho de que sigue teniendo esa gran fuerza el gobernante en turno. Designa al fiscal y designa al Poder Judicial, al presidente del Poder Judicial en cada uno de los estados. Entonces, imagínense la fortaleza que tiene para poder castigar, si así pudiéramos decir, con esta palabra, a quien quiera en el estado o inclusive a nivel federal. Algún detractor, alguna persona que pudiera estar inconforme con las determinaciones del Ejecutivo en turno, pues sería muy fácil, o es muy fácil, para ese Ejecutivo fabricarle un procedimiento y llevarlo inclusive hasta prisión. Y eso no es que sea algo que no pudiera suceder. La verdad que en la historia de nuestro México es muy común que podamos ver este tipo de circunstancias que sucede en muchos y ha sucedido en muchos lugares de la República Mexicana. Así que me parece que tenemos que tomar en cuenta mucho de estas circunstancias, hacer un verdadero análisis. Creo, invito a los colegas, amigos que tienen espacios en los medios de comunicación para que pudiéramos hacer un verdadero análisis jurídico y determináramos qué es el mayor beneficio de la sociedad. Si el hecho de cómo nos encontramos en la actualidad, donde el presidente del Poder Judicial está bajo las órdenes del Ejecutivo en turno a nivel federal y a nivel local, me parece que entendiendo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 11 ministros, estos 11 ministros son electos por más de 6 años, así que eso implica que hay algunos de los ministros que fueron electos por algunos sexenios anteriores, y que eso implica que no necesariamente deban de tener una relación con el presidente actual. Pero cuando este presidente realizó su designación, hubo muchas voces que estuvieron en contra. Y en esas voces deberíamos decir, bueno, sí, no queremos que así sea. Ok, está bien. Que se elija a través del pueblo. Que el pueblo elija quién va a ser sus ministros de la Suprema Corte, que el pueblo elija quién va a ser su presidente del Poder Judicial de cada una de las entidades federativas, que sea el pueblo el que determine y que no piense la clase política que la ciudadanía no tiene la capacidad para poder elegir. Si elegimos a los ejecutivos, presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, elegimos a senadores, elegimos a diputados, también tenemos la capacidad para poder elegir al
presidente o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho de que pudiera ser esta elección, esta determinación, personal especializado, el hecho de que la o las personas que se consideran que tuvieran el interés de querer participar deban ser especializados, pues eso me parece que con el hecho de que se indique, se determine una serie de requisitos con la finalidad de que verdaderamente esa persona que desee participar tenga, acredite tener conocimientos en derecho, ya que evidentemente para poder allegarse, poder participar, poder ser presidente de un poder judicial o ministro, pues tendría que ser licenciado en derecho, bueno, o alguna carrera afín, ya que pues sabemos positivamente que aunque nuestra legislación, nuestra constitución indica que para poder ser fiscal del estado de Chiapas hay que ser licenciado en derecho, también sabemos que el que tenemos en la actualidad no es licenciado en derecho, es licenciado en ciencias jurídicas, que es una carrera afín, que pues se tendría que analizar si realmente lo único que varía es en cuanto al nombre, pues a lo mejor que se hiciera alguna reforma en la constitución de Chiapas para efectos de que pues, se dijera licenciado en derecho, carreras afines, pero podría ser que no fuera una carrera que tuviera las mismas materias que una licenciatura en derecho. Pero bueno, eso ya quedaría para que se analizara en su momento. Vamos a nuestro siguiente corte y volvemos.